Plan de ahorro energético pone fin a la ampolleta tradicional y entrega subsidio para comprar otras más eficientes. Gobierno anunció importación de gas norteamericano. Chile objetará la competencia del Tribunal de la Haya en demanda marítima boliviana. Presidenta lo informó por cadena nacional. El Papa Francisco pidió perdón de cara a las víctimas de abusos sexuales. Organizaciones de víctimas valoraron el gesto. Y Claudio Bravo ya es oficialmente el nuevo arquero del Barcelona. Alexis prepara su llegada al Arsenal de Inglaterra. Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Bajar el consumo de energía de Chile en un 20% de aquí al 2025 es el objetivo de un ambicioso plan de eficiencia energética que lanzó el ministro Máximo Pacheco. Entre las medidas está el fomentar el ahorro en empresas y hogares, sacar también esa muy gastadora ampolleta incandescente del mercado y subsidiar el cambio a las de bajo consumo en las familias más pobres. Roberto Sá nos explica. ¿Sabía usted que el refrigerador es el electrodoméstico que más energía gasta en el hogar? El 30% de energía del hogar se lo lleva el refrigerador, el que más gasta porque no se puede desenchufar. El problema es que mientras más se abre la puerta del refrigerador, más electricidad va a consumir. Si uno lo abre, empieza de inmediato a gastar. Los niños generalmente abren el refrigerador a cada rato, por eso es recomendable abrirlo lo necesario. ¿En su casa se abre harto el refrigerador? Sí, con los niños. Abrir tanto el refrigerador también es consumo que se está haciendo. Claro. Es importante internalizar todos estos consejos porque en Chile el consumo de electricidad está disparado y el escenario energético es complejo. Por eso el gobierno lanzó en la Plaza de la Constitución una nueva campaña de eficiencia energética que busca que personas y empresas usen menos energía pero obteniendo los mismos resultados. Estamos seguros que el conjunto de medidas nos permitirán al año 2025 reducir el consumo energético del país en un 20% respecto al consumo esperado. Nosotros como vecinos estamos muy contentos con este programa de aislación térmica, ya que nos ayuda al tema energético, un ahorro considerable. Además de eso nos organizamos para usar otro tipo de ampolleta, que es la ampolleta de bajo consumo. La campaña contempla estos avisos en la televisión, frases radiales y la entrega de trípticos con una serie de consejos para ahorrar energía. Apagar constantemente las luces. Nosotros vemos comúnmente que la gente deja las luces encendidas mientras no realiza labor en alguna zona, en alguna habitación. Disminuir el consumo de vampiros, esto es todos aquellos artefactos eléctricos que no estén en uso, desconectarlos. Me parece genial porque así nos ayuda un poco al ahorro del consumo familiar. Yo soy súper ahorrativa, ando pagando siempre luces. Y usamos ampolletas de bajo consumo. Abiertas las cortinas hasta que se vaya el sol. Y usamos ampolletas de bajo consumo. De hecho, la gastadora ampolleta incandescente tiene sus días contados. A partir del segundo semestre del 2015, esta bombilla ya no se podrá vender en Chile, tal como ya lo prohibió Europa, Estados Unidos, China, Australia y Canadá. Si bien las ampolletas de bajo consumo triplican el precio de las históricas, estas duran 15 veces más y en 3 meses se recupera la inversión. Asimismo, se aumentó el presupuesto de la Agencia de Eficiencia de Energía, entre otras cosas para poder subsidiar a las familias más pobres en el cambio a estas ampolletas económicas. Chile quiere generar más electricidad con gas natural. En Estados Unidos se han descubierto grandes reservas del llamado Shell Gas, un gas que está dentro de las rocas y que el país del norte comenzará a exportar el 2015. El primer puerto que va a entrar en operación para exportar shale gas de Estados Unidos es el puerto de Chenier y entre los primeros embarques de gas que va a salir de exportación desde ese puerto es gas que viene para Chile. Gas que llegará en barco a los terminales de Mejillones y Quinteros, de donde se distribuirá a las centrales eléctricas. Son las medidas que toma el gobierno para garantizar la energía que va a seguir necesitando el país.
Es difícil de creer, pero si no consiguen pacientes para los cursos en la universidad, reprueban el ramo. Misma sanción que obtienen estos alumnos si el propio paciente no paga el tratamiento acordado. Es la realidad que viven los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Austral. Acusan que esta situación afecta sus estudios y en muchos casos los obliga a pagar nuevamente un elevadísimo arancel. La Casa de Estudios dice que lo único que busca es enseñar a sus alumnos a gestionar a sus pacientes. Ivonne Pino e Ignacio Uribe con la nota. Decidimos ingresar de incógnitos a la Facultad de Odontología de la Universidad Austral de Chile, con sede en Valdivia. ¿Cuánto es? Hasta 8 meses. Hasta 8 meses. Para confirmar una denuncia tan llamativa como habitual, futuros dentistas obligados a convencer a ciudadanos comunes y corrientes para que se transformen en sus pacientes, jóvenes estudiantes que son reprobados si es que no cumplen con esa exigencia impuesta por la universidad. Si no paga usted, los alumnos no tienen derecho a dar examen. Reprobados también serían si quien aceptó el tratamiento opta por no pagarlo, el que puede ser carísimo, el que finalmente cancela el alumno y su familia para evitar por un nuevo año uno de los aranceles más costosos que registra la amplia gama de carreras de la educación universitaria chilena. ¿Y la gente no paga? Algunos, no todos. Yo soy Javier Loaiza de la Universidad Austral de Odontología y quisiera saber si alguno de ustedes necesita algún tratamiento. En Valdivia, al igual que en otras ciudades de nuestro país, no es extraño apreciar este panorama. Yo ya me arreglé mi dentadura. Estudiantes de cuarto y quinto año de odontología, captando pacientes, ofreciendo tratamientos que necesitan realizar en su casa de estudios. Nosotros estamos en tratamiento. Estamos recauchados ya. Es muy injusto. Es mi responsabilidad conseguirme los pacientes, no es de la universidad. También si van o no van es mi responsabilidad y si pagan o no pagan también es mi responsabilidad. La tarea es difícil, la demanda no es mucha, existe desconfianza en las personas, lo que obliga a extremar recursos para cumplir con uno de los requisitos básicos impuestos. Los alumnos tienen que ir a las plazas, a las calles, a los campamentos, peligrando su integridad física por buscar pacientes. En Valdivia los alumnos trabajan así, salen a la calle, captan pacientes y si uno accede, este deberá pagar 1.000 pesos, lo que cuesta el primer diagnóstico. De ahí lo más difícil, convencerlo para que siga el tratamiento y, por supuesto, para que lo pague. Si el paciente no paga, pagas tú o te echas el ramo. Así es simple. Así de simple, la Universidad Austral reconoce que esta práctica existe y es muy utilizada. Aclara, eso sí, que no obligan a pagar el tratamiento. Lo que ellos hacen es evaluar la capacidad de gestión de sus alumnos, la que deberán tener cuando se transformen en profesionales. Es un tema que es histórico y que es transversal a todas las escuelas de odontología. Pero también es una irregularidad, porque a nosotros nos interesa que el estudiante adquiera las competencias como para cuando se desarrolle en su actividad privada sea capaz de gestionar sus pacientes. De tal manera que si se producen estas situaciones es porque los estudiantes muchas veces avanzan en sus tratamientos sin preocuparse de que el paciente en forma paralela vaya cancelando el costo que tienen estos. En la práctica son muchos los pacientes que se desentienden del pago, procedimientos que pueden alcanzar elevadísimos precios. Tenemos tratamientos de 400.000 pesos, 250.000 pesos y eso no está en el bolsillo actual de un sueldo mínimo que ahora lo quieren aumentar a 230.000 pesos. Quienes optan por esta modalidad de atención pueden llegar a pagar un 85% menos que los aranceles de referencia que tiene el Colegio de Dentistas. El problema es cuando por mala gestión del alumno, como opina la universidad, o por diversos factores ajenos a su voluntad, como piensan los estudiantes, el tratamiento no se paga. Uno le pregunta a los compañeros, oye, ¿tú cuánto has pagado en tratamiento a tus pacientes? No, unos 200.000, 100.000. Bueno, yo tuve que pagar en total 40.000 el año pasado. Pago que complica la vida de los alumnos que llegaron a Valdivia a estudiar, los que deben costear pensión, locomoción, alimentación y el arancel más caro de la universidad. Un desembolso que nadie quiere hacer por otro año. Por eso la solución de la familia es pagar el tratamiento. Vienen los papás a pagar a fin de año. ¿Los papás de ellos? Los papás de ellos, pues vienen a preguntarnos acá. Ya, ¿cuánto debe mi hijo de sus pacientes? Tanto, 400, un cheque. Para que ellos puedan dar examen y puedan pasar de curso. La carrera vale 4,5 millones. 4,5 millones de pesos anuales, más todos los costosos materiales que requiere un estudiante de odontología. Súmele a eso el presupuesto que dejó de pagar el paciente. Salimos todos debiendo una casa y un auto. O sea, partimos desde ahí. Mientras el resto sale a trabajar para conseguir su casa y un auto, nosotros
tenemos que pagar primero la que ya debemos. Y esa presión genera otro inconveniente. Tengo varios compañeros que están con tratamiento psicológico. El año pasado tuve que empezar a ir a psiquiatra y todavía sigo en el psiquiatra. Yo creo que el 80% hemos pasado por psicólogo o por psiquiatra. Problemas de salud asociados a la exigencia de captar pacientes, aseguran los estudiantes, tarea que desempeñan los alumnos de la Universidad Austral y de la Universidad San Sebastián, casa de estudios que ofrece valores más atractivos, lo que dificulta aún más la labor de estos muchachos que hicieron la denuncia. No hay tantos pacientes en Valdivia, aseguran, ciudad de 140.000 habitantes. Nosotros como escuela y la universidad se está haciendo cargo de esta falta de esta posible falta de pacientes. De hecho, el año pasado se atendieron más de 2.000 pacientes en nuestras clínicas odontológicas. Pacientes atendidos, muchos de ellos, por varios de estos 174 alumnos de cursos superiores de odontología, los que hoy exigen al menos un convenio público universitario para que los pacientes dejen de ser un número. Tú solo ves coronas, en el fondo ves tratamiento, coronas, tapaduras, lo que sea necesario, solo ves tratamiento caminando. Ya dejas de ver a los pacientes como personas. El anhelo de quienes se preparan en las denominadas carreras de la salud, el problema que tienen hoy los alumnos de la Universidad Austral, que se replica en otras facultades de odontología en todo el país. Impresionante realmente, y para algunos es un medio de entretención popular, pero para otros un negocio que fomenta la ludopatía. Según datos de la propia industria, en Chile hay más de 700.000 máquinas tragamonedas instaladas en negocios de barrio o salones de juego. ¿Cómo regular este lucrativo negocio? Rodrigo Cid nos cuenta. La avenida Independencia en el sector norte de Santiago se ha convertido en un epicentro del juego capitalino. Solo en esta cuadra hay 5 locales con tragamonedas. Al frente de cada máquina, una silla de cuero para el apostador y todo en un ambiente que recuerda a los tradicionales casinos. ¿Qué le parece la proliferación de los salones de juego, los tragamonedas acá en la comuna? Exagerado, pues, exagerado. Además de eso, para la juventud eso es nefasto. Habrá unas personas que valen la pena, pero la mayor parte se presta para robo, se presta para todo ese tipo de cosas. ¿Se ha sabido de casos? Sí. A mí me saltaron en la esquina, tipo 5 de la tarde. Excelente, porque hoy en día los chilenos estamos con un estrés laboral, pero terrible. Entonces, por lo menos, esto te sirve de distracción. Mientras no sean jóvenes los que llegan o menores de edad, ya es responsabilidad de los adultos. Pero lamentablemente juega mucho la parte personal, la ludopatía de los adultos. Independencia autorizó los tragamonedas, pero la comuna de al lado los erradicaron. Hace poco la Municipalidad de Recoleta decomisó 160 máquinas de la Vega Central. Algunos incluso se abrazaron a los aparatos para impedir la acción policial. Tengo plata, por favor. Se calcula que en Chile hay 705.000 de estas máquinas instaladas en 1.250 salones y 5.000 negocios de barrio. Una industria que se autodefine como de juego programado y no de azar. La gran batalla que los tragamonedas han librado con los casinos para poder funcionar. El gremio solicita un marco regulatorio. Primero que nada hay que desincentivar un poquito el crecimiento de esta industria, es decir, al regularla, al conectarla a instituciones de fiscalización, va a permitir tener requisitos y exigencias que va a frenar un poco el crecimiento. FIDEN, el gremio que agrupa a los dueños de tragamonedas, presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda para regular el tipo de máquina, la cantidad permitida por local, la fiscalización y el pago de impuestos. Una buena regulación que sea clara permita que el Estado recaude los ingresos, que hoy no son menores. Se estima que son 975 millones de dólares al año, 200 millones de dólares en IVA y 41 millones de dólares al año en un impuesto específico que estamos ofreciendo también. Si esto deja de ser una actividad entre gallo y medianoche y está transparentada, fiscalizada, Superintendencia de Casino, formalizada con las reglas claras, dónde, cuándo y cómo, puede aportar a través del IVA también unos buenos millones de dólares al fisco. Como autoridad competente, el proyecto sugiere una Comisión Nacional de Juegos encargada del control y funcionamiento de las máquinas, además de los salones autorizados para la operación de los llamados tragamonedas populares. Y esta semana debía jurar, ¿verdad?, a la bandera, pero hoy está internado en un hospital psiquiátrico tras ser marginado por el ejército. Se trata de un joven conscripto que al volver a casa ni siquiera reconoció a su madre. La familia culpa al mismo servicio militar. La nota es de Francisco Moreno.
Desde el 23 de junio pasado, un ex conscripto de 19 años está internado en un hospital psiquiátrico de Santiago. Rodrigo fue derivado al psiquiátrico por un trastorno psicótico agudo. Eso ocurrió, según su familia, al día siguiente de su llegada a Santiago desde Antofagasta. El reencuentro, dicen, es para el olvido. De repente se puso a llorar y todo, y después cuando de repente me mira a los ojos y me decía quién era yo, y ahí le decía que yo era su mamá. ¿Eso fue aquí mismo? Sí, aquí fue, que lo vinieron a dejar igual que un perro, no como un ser humano. El joven venía inconsciente, cuenta su madre. 2 militares vestidos de civil le entregaron a su hijo en el terminal San Borja de Santiago. Yo no podía creer que era mi hijo. Incluso cuando me lo trajeron los cabos, me lo entregaron y me decían que quería que firmara un papel. Lo único que quería que firmara un papel, que eran 3 papeles. Sí, me insistían, incluso yo le dije, yo no puedo firmar porque aquí dice yo conforme con mi hijo tanto, y que no tenía derecho a reclamar ni una cosa. Entonces yo le decía, yo no puedo firmar este papel porque este no es mi hijo, este no es el que mandé yo para allá, para Antofagasta. Pero ante la insistencia firmó. La abuela materna presenció el episodio. Que había visto muchas cosas que él quería borrar de su mente. Incluso quería quemar su bolso, el bolso que traía sus cosas, que quería quemar esa ropa, que no quería tener ni un recuerdo de lo que había pasado allá. Y era igual que un niño, quería que lo tomara en brazos, que lo abrazara. ¿Qué fue lo que a usted más le impactó ese día cuando usted vio a su hijo en el terminal de bus? Cuando me desconocía de repente, como me decía así, y me quería como pegar. No era así. Ahora no se sabe si va a quedar normal o no. El joven lleva 2 semanas internado en el psiquiátrico. Digo, ¿por qué mi hijo está ahí? ¿Por qué yo no? ¿Qué hicieron con él? ¿Por qué mi hijo tiene que estar ahí? ¿Hicieron algo? ¿Daño psicológico, no? Igual se me preguntaron que si volviera de nuevo servicio ni cagarlo. ¿Qué sucedió? Eso es lo que ellos se preguntan. Aseguran que llamaron al norte a la 3ª Brigada acorazada a la Concepción para pedir respuestas, pero no las hubo. No tenemos información, no se sabe qué fue lo que pasó. En el estado que está ahora, mandar a un muchacho sano, vaya, y ahora está en un psiquiatra. ¿Por qué tuvo tanto tiempo? Si supone que le dieron de baja, ¿por qué no me lo mandaron al tiro al otro día siguiente? ¿Por qué esperaron, por ejemplo, por qué lo tuvieron un mes en enfermería? ¿Qué hicieron con él ahí? Están llenos de dudas. Se notaba súper feliz, decía que estaba estudiando, que le había ido súper bien en la campaña, todo bien. Dile a mi mamá que me llame, por favor. Pero fue este mensaje el que los alertó. La familia denuncia que Rodrigo fue obligado por un cabo a raparse un cuadrado en la cabeza y luego subir esta fotografía a las redes sociales. Me hizo mal hacer ese mismo. El soldado creció en Yungay, en la región del Biobío. Allí sus profesores lo recuerdan como una persona absolutamente normal. Él no era un niño problema, no era un niño agresivo, tampoco era un niño que tuviera dificultades, ni con los profesores, como dije anteriormente, ni con sus compañeros. Él trataba, no era un alumno brillante en cuanto a rendimiento, pero sí se esforzaba para cumplir. Fue un alumno muy empeñoso, con deseo de superarse día a día, muy colaborador con las labores docentes y también muy buen compañero. En el ejército sostienen que la baja se debió a problemas psicológicos. Desadaptación con respecto al resto de los soldados, en algunos incumplimientos de órdenes, algunas cosas que obviamente son extrañas y que a uno como comandante y a los respectivos mandos les llama la atención. Me pareció que tenía ciertos problemas de adaptación, lo envié para que se evaluara, digamos, en forma precoz con el psicólogo del Hospital Militar del Norte, quien me informó, digamos, que él no se encontraba en condiciones de continuar con su servicio militar. Ojalá que llegue eso, vuelva a su normalidad como era antes. Dentro de un mes, el Hospital Psiquiátrico Dr. Horvitz entregará el resultado de los exámenes practicados al soldado. La familia teme que el daño psicológico sea de por vida, por eso lo único que busca es que alguien responda por las interrogantes de lo que le sucedió en la 3ª Brigada acorazada a la Concepción de Antofagasta. Y los asaltos en una panadería de Hualpén son pan de cada día, casi literalmente. En uno de ellos, un empleado fue atacado con un machete. Cansado de la situación, los trabajadores han llegado incluso a defenderse simplemente con una escoba. David Yáñez con la nota. Faltan minutos para las 8 de la noche y hay normalidad en el almacén El Sauce.
Se van los últimos clientes. Fíjese en esta persona que acaba de cruzar el umbral. El dependiente se prepara para atenderlo. Yo voy, me paro y le digo el precio y va, me dice, bueno, y me metí el cuchillo aquí. Entonces yo con la reacción yo me caigo de acá. La panadera sale a ver qué pasa. Casi recibe un corte. Yo me agacho así, pero el hombre siguió haciéndome así con el cuchillo acá, a cansarlo igual. Y ahí le tiré toda la caja y partió con toda la caja para allá. Ante la impotencia del dependiente, la dueña le dice que entregue la caja. El delincuente se lleva el botín. Apenas 30.000 pesos. Deja una estela de amenazas. Que dijeron que se iban a vengar, a la misma chica le dijeron que se iban a vengar y que la iban a asaltar, que le iban a pegar, que la iban a violar. Una situación que lamentablemente se repite. El año pasado, 4 delincuentes armados encañonaron a los encargados para robar otro botín de 40.000 pesos. Dependientes y clientes resultaron afectados. 4 días antes de eso, un solitario antisocial había sido ahuyentado por los mismos dependientes a puntas de golpes con un escobillón. Como no la soltó, retrocedo, tomé el escobillón y empecé a darle, y ahí salió con la plata. Al parecer son drogadictos, pues lo único que buscan es dinero para pagar la pasta base. Carabineros llegó al lugar y recibió la denuncia. Sin embargo, los encargados ya no tienen esperanza. Lo más probable es que en los próximos meses este negocio desaparezca por la falta de seguridad. En fin, había dejado su natal Punta Arenas para radicarse en Santiago y estudiar Derecho, pero todo eso se terminó y de una manera muy abrupta, porque una joven magallánica murió luego de ser atropellada por el conductor de un auto que luego se fugó sin prestar ayuda. Hoy la familia de la universitaria le pide ayuda a la ciudadanía para hallar al responsable. Lorena Concha con la historia. En cada una de las fotos de su Facebook, Constanza Lago Polo aparece feliz, tal como la recuerdan sus familiares y amigos. Así de contenta estaba también, dicen, la madrugada del domingo cuando salió del cumpleaños de una amiga en Avenida Manuel Montt. Responsablemente, asegura su familia, decidió esperar un taxi afuera de este pub. Fue en ese instante en que fue atropellada. Acá al lado de la acera viene un auto rajado muy rápido. Yo apenas logro moverme al lado para evitar que pase y lo siguiente que veo es que impactó a la Connie, que ella saltó volando y la recibe un árbol que estaba como por aquí. Sus propios amigos la trasladaron a una clínica, pero la estudiante de 4º año de Derecho llegó fallecida, conmocionando a sus cercanos y a Magallanes, tal como lo demostraron las portadas de los diarios. No puede ser que por culpa de alguien irresponsable le haya truncado la vida a una niña así que tenía un futuro increíble por delante. Poco se sabe del responsable del atropello, solo que se trataba de un solitario conductor en un vehículo, aparentemente un BMW gris, y que en el lugar quedó un espejo lateral que se desprendió tras el accidente. Él no paró, él no dio los primeros auxilios. Nosotros presumimos que esta persona tuvo venido bajo los efectos del alcohol o tuvo algún tipo de droga, que no quiso asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, y huye cobardemente del lugar. La familia de Constanza, quien tenía 23 años y era hija única, ahora pide ayuda para encontrar al conductor. Dicen que no es solo por la joven, sino por todas las víctimas de choferes negligentes. Yo le pido a la comunidad que lo busquen, que el tipo se entregue a atropellarla y no volver a rescatarla o auxiliarla, abandonarla en la calle. La tarde de este domingo, un hombre denunció el robo en el barrio Bellavista de su automóvil de similares características del que participó en el atropello de Constanza. En su declaración asegura que lo asaltaron a las 2 de la madrugada del domingo y lo abandonaron en un terminal de buses a las 7 de la mañana, sin recordar qué pasó en ese tiempo. Un hecho que investiga Carabineros para determinar la veracidad de la versión y si se trata o no del mismo auto. Estaban a un par de metros, pero no cruzaron ni las miradas. Fue el cara a cara entre Martín Larraín y la madre del peatón al que atropelló en septiembre del año pasado. La familia de la víctima pidió pena de cárcel para el hijo del ex senador de Renovación Nacional, Fidel Soto, con la nota. Mi hijo, el que más me apoyó, el que más me
Ahora yo vivo solo en mi casa. Qué dolor más grande para mí. Yo quiero que nadie me pase porque a mí me pasó. Con el sentido relato de la madre de Hernán Canales, comenzaba la segunda semana de juicio en contra de Martín Larraín. Está imputado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y desde su banco escuchó los testimonios de los familiares de la víctima. Eso sí, no cruzaron miradas. Con la cárcel, que pague en la cárcel, pero sin salida. Porque si sale, vuelve a hacerlo con otra persona, conforme mató a mi hijo, o va a hacer con otra persona. No es justo esto. Mira, solo Dios perdona. Nosotros no perdonamos. Dios es el único que perdona. Y Él es el más justo y Él sabe hasta dónde podemos llegar con todo esto. A su lado, oían Sebastián Edwards y Sofía Gaete. Ambos estuvieron el día del accidente y están acusados por obstrucción a la investigación. Ella no pudo contener las lágrimas en medio del juicio. La Fiscalía pide 4 años de prisión para Larraín, mientras que para sus amigos solicita 300 días de cárcel. Confiamos en que podamos conseguir una sentencia condenatoria. Creemos que los antecedentes que hemos dado al tribunal dan cuenta de la existencia de los hechos en materia de la acusación. La esposa del peatón fallecido no presentará querella tras el atropello, algo que genera dudas y críticas en la familia de Hernán Canales. Si ella ha recibido esa plata, que se allegue para pagar todo lo que yo estoy debiendo por mi hijo, si mi hijo lo sepulté yo. Ella nos llevó un ramo de flores. Nadie de la familia Larraín se quiso referir en cámara a esta situación. Un juicio que termina esta semana. El viernes se sabrá el futuro de Martín Larraín y si el hijo del expresidente de Renovación Nacional irá o no a la cárcel por este fatal atropello. Reportajes 24. ¿Lo recuerda? Porque luego del reportaje que emitimos sobre cómo los extranjeros autorizados por un tribunal se llevaban menores de Chile en la década de los 80, recibimos una nueva denuncia. Se trata de 2 mellizas que fueron internadas en el hospital de Quirihue, luego de que su madre falleciera en el parto. Nadie sabe cómo llegaron a Suecia. Hoy, la hermana mayor de ellas nos cuenta el calvario que vivieron como familia hasta encontrarlas después de más de 30 años. Marta Escalona y Jean-Pierre Salinas con la historia. Ella falleció en el parto porque se mejoró acá. ¿Dónde? Acá en la casa en Quirao. La señora Emilia recuerda perfecto la muerte de su madre, también la pérdida de sus 2 hermanas mellizas recién nacidas. Ellas nacieron en la noche de un 16 de julio y mi papá el día 17 en la mañana las traslada al hospital de Quirihue y después ya las pasó por la libreta y todo y de ahí mis hermanas después ya no se supo más porque se perdieron. Un robo se puede decir porque si la van a dejar al hospital y no da la autorización el padre, ¿qué me dice usted? No, eso es un abuso. Que las íbamos a criar las 2 guaguitas nosotros. ¿Quiénes? Yo y mi mamá. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo las dos para tenerlas ahí. Según habían sido llevadas a Conce, después las niñas van a volver y no sé qué pasó. Este hombre, ahora de 70 años, recuerda que bajo su manta abrigó a una de las mellizas, cuando junto al padre de las niñas decidieron llevarlas al hospital para controlarlas a la mañana siguiente de haber nacido. Esa mañana estaba media helada la mañana, no tanto como ahora, pero estaba helada la mañana cuando fuimos con este joven que ya falleció a dejarla aquí. ¿Y usted llevó a una de las guaguitas o no? Una de ellas, no sé cuál de ellas sería, pero el hecho que una la llevé yo. ¿Cómo la llevó? La llevé debajo de la manta y la llevé, quiero decirle, aforradita con sus pañitos que tenía. Se fueron a pie hasta San Juan, caminaron 1 hora de camino con ellas en brazos para poder tomar el bus hacia Quirihue. Estamos mirando porque usted sabe que una guagua es algo delicado, así que teníamos que irla revisando. Y como iban durmiendo, así que no pasaba nada. Y llegamos a Quirihue y la entregamos allá, ¿no? Ahí las pesaron, las midieron, las examinó un médico, todo, y las niñas quedaron hospitalizadas en maternidad. ¿Del hospital de Quirihue? Del hospital de Quirihue, sí. Emilia ya había cumplido los 16 años, era la mayor de las hermanas y recuerda cómo su padre pasó años preguntando por las niñas. Siempre le negaron que las niñas estaban bien, o sea, primero dijeron que las niñas iban a ser de vuelta, después que no se preocupara que las niñas estaban bien. Nada más.
Nada más. ¿Ninguna otra explicación? Ninguna otra explicación. Con los años, Magdalena, otra de las hermanas, también comenzó a buscar. Donde el asistente social a Quirihue. Le dije que quería saber mi hermana qué había sido de ella, si ella podía dar alguna información. Ella me dijo que no y que nunca iba a saber de mi hermana. Nunca. ¿Cómo se llamaba ese asistente social? Nunca, jamás vaya a saber de tu hermana, me dijo ella. ¿Cómo se llamaba ese asistente social? La señora Mirta. Encontraron ayuda en otra persona cuyo nombre no podemos dar. Descubrieron entonces que efectivamente las niñas habían salido de Chile a los pocos días de nacer. El padre siempre dijo que nunca dio su consentimiento. ¿Por qué no le dijeron, mire, su hija, o sea, ya no venga a preguntar por ella porque su hija ya usted no las va a tener y a tal parte se fueron? Esta fue la primera fotografía que llegó a Chile de las hermanas Lisa y María. Ambas salieron desde Quirihue con destino a Suecia. Después de un tiempo las adoptaron en ese país. La familia en Chile solo tuvo acceso a esta fotografía varios años después. Esta es una copia facilitada por la persona que las ayudó a encontrarlas. Aún la conservan, la atesoran tanto como su recuerdo. Entonces acá no había problema, no había de que mi papá era un hombre enviciado o que tenía vicios, no. Aparte que nos llevaba a la iglesia, todos los sábados a nosotros nos llevaba a la iglesia mi papá. En 1979 solo era necesaria la sentencia de un juez y el visto bueno del padre, en este caso porque la madre había fallecido, para que un menor pudiera salir de Chile y luego se tramitara su adopción en otro país. ¿Qué pasaba con el resto de los familiares dispuestos a hacerse cargo de los menores? Le íbamos a criar las dos guaguitas nosotros. ¿Quiénes? Yo y mi mamá. Esta mujer era sobrina del padre de las niñas. Tenía 25 años y estaba dispuesta a hacerse cargo de las mellizas tras la muerte de su madre, que para ella era casi como una hermana. Van a estar bien porque nosotros le íbamos a dedicar a ella para criarla, seguir adelante con ella luchando para darle sus estudios. ¿Ese proyecto tenía? Sí, ese proyecto teníamos, que no le faltara nada, que estuvieran bien, todo eso. En Quirihue, en el campo donde ellas nacieron y donde murió su madre, aún queda la pena de sus hermanas y de Pedro. Él no olvida cuánto sufrió su padre. Que han tenido que decirle la verdad, que la adoptaron o no sé. ¿Usted vio sufrir a su papá por no ver a su hermana? Sí, mi papá siempre se acordaba, él decía, algún día la iré a ver, mi hija. Lo vi sufrir por ella. ¿Por qué no le dijeron la verdad? A veces decía que a lo mejor habían fallecido las niñas, porque como no se sabía nada. El padre siempre contó que había firmado un permiso, pero era para que las niñas fueran trasladadas a Concepción. Al menos eso fue lo que le habrían informado. Sí, según decían que a Concepción. Claro, por lo que decían, no sé si realmente sería así o no. ¿Qué no íbamos a poder criarla? Como hizo falta, puede faltar un día en plato de comida, pero no nos iba a faltar porque teníamos que dedicarlos a ella. Siempre veía niñas y pensaba que así estarían mis hermanas. Siempre, como que las veía siempre yo a ella. Sí. Más lo hicieron como porque mi papá era de escasos recursos, por mala situación. O sea, no tenía situación económica buena. Más por eso. Mi papá era de escasos recursos, entonces como que no tenía el derecho de criarla. El 17 de julio se cumplen 36 años desde que estas niñas, ahora mujeres, salieron de Chile. Hace un tiempo viajaron desde Suecia a Quirihue para visitar a sus familiares. Aquí supieron de una historia distinta de sus propias vidas. Una historia como la de tantos otros niños de Quirihue que salieron al mundo sin que sus madres, o en este caso su padre, necesariamente supieran lo que hacían. ¿Cuál fue esa persona que mi hermana, que dieron la autorización para que mis hermanas se fueran a otro país, que no quedaron acá en Chile? Eran una sobrina de mi papá que ya las querían criar en esos años. Yo quisiera que usted sabe la verdad. ¿Qué pasó en esos años, en ese tiempo? Qué tremendas heridas que van ahí quedando por años.
Vamos a cambiar de tema. La presidenta Michelle Bachelet premió hoy a las mejores instituciones públicas de Chile, destacando la importancia de los servicios públicos, de las transformaciones que están pidiendo los ciudadanos. Fue una jornada en la que además renunció a su trabajo la esposa del recién designado secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, para evitar un eventual conflicto de interés. Antonio Ruiz con más detalles. Por representar sectores relevantes de la gestión pública, por entregar servicios de alto valor para la ciudadanía y sobre todo por contar con el reconocimiento de los usuarios, el Instituto de Previsión Social, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Defensoría Penal Pública recibieron este lunes de manos de la presidenta Michelle Bachelet el Premio a la Excelencia Institucional 2014, momento donde la mandataria reafirmó la importancia de la gestión pública en la agenda de cambios que impulsa su gobierno. La solidez de las instituciones públicas es clave ante las ambiciosas transformaciones que nos demandan nuestros compatriotas. Una educación de calidad, ¿no es verdad? O la reforma tributaria o los cambios al sistema electoral, entre otros grandes desafíos. Y el principal desafío sigue siendo la reforma educacional. El reciente designado secretario ejecutivo de esta, Andrés Palma, abandonaba así el Palacio de la Moneda tras reunirse con la ministra Jimena Rincón. Ya horas antes se sabía de la renuncia de su esposa Ana María Correa, quien se desempeñaba en una consultora que presta asesoría a colegios municipales y subvencionados. Situación que generó críticas por un posible conflicto de interés. No tiene por qué renunciar a aquello, pero ella, para que no se, digamos, haga copucheo y cosas, va a dejar esa actividad. ¿Eso generaba un conflicto de interés alcalde con su esposa con su cargo? Yo, en mi opinión, no, pero ella consideró que sí, por eso ella está dejando la empresa en la que trabajaba. Espero que se dialogue sobre el tema de la reforma más que sobre otros temas. El respaldo del Ejecutivo al demócrata cristiano Andrés Palma, quien tomará las riendas de la reforma educacional, vino de boca este lunes del vocero de gobierno Álvaro Elizalde y también de parte de los presidentes de la nueva mayoría. ¿Legales o ilegales? Es la pregunta. Irrumpieron en el mercado y están literalmente sobre nuestras cabezas. Son los llamados drones o aviones o vehículos, ¿verdad?, aéreos no tripulados. Su uso ha permitido captar imágenes únicas, su utilización se ha expandido a la ciencia, pero pueden ser un riesgo si son manipulados por inexpertos. Además, una violación también a su derecho a la privacidad. La discusión está en el aire. Francisco Moreno con la nota. ¿Qué pueden tener en común la llegada de los seleccionados a la moneda, la instalación de la última antena del Observatorio Astronómico ALMA y la nueva propuesta de Amazon? La respuesta está en este aparato, dirigido a distancia, se les conoce como drones. Este equipo no tripulado es la fuente laboral de Ariel Marinovich. Él plantea que su uso en Chile no está del todo controlado. No están prohibidos, pero no hay una normativa actualizada. No están prohibidos de la misma forma que no están permitidos. Hay un vacío. Nosotros estamos esperando que se genere esta nueva normativa y que se regule, que uno pueda sacar una licencia de operador para hacer las cosas lo más transparente posible. Cuenta que sus drones tienen un sistema que incorpora información de los aeropuertos del mundo y al entrar al espacio aéreo de los aviones baja automáticamente. Por ejemplo, uno de mis equipos pierde señal, se detiene y vuelve inmediatamente solo al punto donde despegó. Pero no todos funcionan a la perfección. Durante un recital de Lollapalooza, un aparato similar cayó sobre el escenario y por poco no hirió a uno de los músicos. No es el dron el problema, sino el mal uso. Y hay que distinguir eso. Si yo tengo una cámara, te puedo sacar una foto en que tú estés haciendo algo que no te gustaría que se publicara. ¿Quién es el malo? ¿La cámara o el que está haciendo el mal uso? Hay países donde su uso está más regulado. Si en Rusia es la propuesta para repartir pizzas, la empresa Amazon lo promociona como un servicio de reparto de encomiendas. En Chile, además de los registros audiovisuales como el del Observatorio ALMA, tienen su uso en la ingeniería y la ciencia. En este centro, dependiente de la Universidad de Chile, desarrollan tecnologías destinadas a la minería. Queremos llegar un poco más allá de eso y dotar a estas plataformas de un poco más de inteligencia, cosa que ellos tengan sensores en la plataforma que lo permitan navegar por ambientes que no conozca, como por ejemplo en ausencia de GPS, dentro de un túnel o en una minería, en una mina de rajo abierto, en donde las paredes, que son muy verticales, impiden a veces que uno tenga una buena recepción de GPS. El mercado de los drones ha crecido rápidamente. En Chile los precios van desde los 450.000 hasta los 8,5 millones de pesos. Para la entretención hay a partir de 60.000 pesos. Eso sí, advierten los riesgos. Hay gente que dice saber volar y que no sabe volar, o sea, todo esto depende,
Por eso es importante la legislación, para que haya un tipo de licencia, que haya un tipo de prueba para saber quién pasa la prueba y quién no pasa la prueba. En Estados Unidos se prohibió su uso en parques. También hay limitaciones para grabar. Si su uso es o no un delito, eso depende de la interpretación de los tribunales, pero lo que sí constituye una infracción es no dar aviso del plan de vuelo a la autoridad aeronáutica. Y lo que estamos haciendo en términos generales, en realidad, es autorizar caso a caso un proyecto determinado donde verificamos las características técnicas del aparato, dónde se va a utilizar, pero en definitiva lo que no hemos hecho es autorizar la operación de estos aeronaves en lugares poblados. La herramienta no es la complicada, sino el uso que se le quiera dar. Y esto, como todas las herramientas, como un camión, es un aparato que necesita ser operado por profesionales. ¿Cuáles son los límites y cómo abordar los peligros? La regulación y su uso adecuado deben establecerse, dicen los conocedores del tema. Por ahora seguirán sobrevolando. La discusión está en el aire. Y del aire nos vamos a la tierra nuevamente porque el 2006 el tren de pasajeros Santiago-Concepción dejó de funcionar. Pero hoy sus usuarios vuelven a albergar esperanzas porque EFE está considerando volver a dar el servicio y unir estas dos ciudades en menos de 4 horas. Daniela Cruzat con los detalles. Nostalgia, muchos recuerdan los alguna vez clásicos viajes en tren. Llegábamos a una estación, el vinito navegado, en tacita, la sopaipillita, se hacía todo más grato, los transbordos eran mucho más fáciles y se llegaba mucho más lejos. Uno antiguamente viajaba en puro tren y el tren es lo más lindo para viajar. Imágenes que podrían abandonar la categoría de recuerdo, pues la empresa de ferrocarriles del Estado tiene algunas ideas en mente. Hoy día llegar a Concepción en tren hay que ir a San Rosendo, darse la vuelta por el borde del río y eso significa alrededor de 90, 100 kilómetros adicionales. O sea, podríamos ahorrar 100 kilómetros si nos vamos por la ruta del Itata. ¿Y eso qué significa? Que un tren Santiago-Concepción, 3 horas y media, 4 horas, estamos. Fantástico, lo máximo. Macanú, fabuloso. Noticia emocionante, pero no se apure, porque el tren Santiago-Concepción solo será posible si los cálculos de viabilidad y demanda de EFE resultan positivos. Si la entrada norte de Concepción en términos de estudio es factible, efectivamente es un proyecto que va a demorar alrededor de 5 años. En marzo de 2015 debiera saberse la resolución de los expertos de EFE sobre el tramo a la capital del Biobío. Como también si son factibles los recorridos entre Curicó y Talca, Victoria, Temuco y Loncoche, La Unión, Osorno y Puerto Montt, y entre Yanquihue, Los Alerces y La Paloma. Acortaría el viaje, uno que viene a hacer diligencia, viene a los hospitales acá a Santiago, y entonces sería fabuloso. Mejor andar en tren que en bus, es más cómodo, más rápido. Muy bueno porque se evitaría las vueltas para allá. La idea es acercar localidades, personas de capitales regionales con comunas cercanas, una alternativa a los buses. Si quieren colocar trenes, nosotros estamos abiertos a competir, pero que el Estado también les cobre lo mismo que nos sale a nosotros. Un petróleo carísimo, tenemos que pagar carreteras con peaje, con TAC. La iniciativa podría devolverle la vida a andenes como este en Concepción, ciudad que podría llegar a recibir, según EFE, 500 camiones menos al día si el tren se hiciera realidad. Mientras aquí estamos, intensas gestiones realiza hasta esta hora el Gobierno a fin de alcanzar un acuerdo amplio para aprobar la reforma tributaria. Durante toda la jornada se han sucedido reuniones entre el ministro de Hacienda, parlamentarios de la nueva mayoría y RN, conversaciones a las que también se sumaron representantes de la UDI. Francisco Polac con los detalles. ¿Cómo está, senador? Reunión hasta la medianoche en el Ministerio de Hacienda. Las mismas caras llegaban por la mañana para continuar con las negociaciones. Y no va a pasar nada. El senador Lagos Weber ponía paños fríos, pero la información ya estaba en los medios. El gobierno tenía sobre la mesa una propuesta con modificaciones a la reforma tributaria. La renta atribuida pasaría a ser voluntaria. El FUT sería reemplazado con un sistema de impuestos diferenciados según el monto reinvertido. Cambios que serían compensados con una alza del impuesto a las empresas a más del 25% que originalmente propuso el gobierno. Faltan ciertos cálculos que se están haciendo y la expresión de las distintas voluntades políticas también, pero está muy avanzada. La propuesta no solo apunta a calmar las inquietudes surgidas al interior de la nueva mayoría. En el oficialismo dicen se está respondiendo a las demandas de la alianza. Por primera vez, la UDI se incluye en las negociaciones. Ojalá que no solo Renovación Nacional, sino que ojalá que todos se pudieran subirse a un acuerdo
Yo espero, ¿no es cierto?, que ojalá que tengamos un acuerdo que sea más amplio que la propia nueva mayoría. Existe un espacio. Renovación Nacional hizo un planteamiento y hizo una propuesta, y es claro que si se produce una respuesta del gobierno positiva en esa materia, lo más seguro es que los parlamentarios de Renovación Nacional van a estar presentes. Tenemos la mejor voluntad de generar acuerdos positivos para el país, que no afecten sustancialmente sectores que a nuestro juicio están muy afectados. Vamos a ver lo que pasa. La pregunta era ¿en qué fase está? También hubo acercamientos con los diputados que deberán revisar las modificaciones que realice el Senado. Los 8.200 millones de dólares de recaudación no se tocarán, aseguran en el gobierno. Lo que hemos planteado algunos parlamentarios no es un rechazo, ni mucho menos, es la aprehensión de que efectivamente esos objetivos se mantengan irrestrictos. Este martes el ministro Arenas asistirá al Congreso en Valparaíso, donde presentaría el detalle de las propuestas. El objetivo es llegar este miércoles a la votación en general del proyecto en la Comisión de Hacienda, con un acuerdo que incluya tanto al oficialismo como a la oposición. Sabemos que usted la va a estudiar. Y esta noche en cadena nacional la presidenta Bachelet anunció que objetará la competencia de la Corte Internacional de la Haya en la demanda que presentó Bolivia contra nuestro país para una salida soberana al mar. Claudio Fariña con el anuncio. Muy buenas noches. Quisiera tomar unos minutos de su tiempo. Y fueron 4 minutos, 1 segundo para ser exactos, los que se tomó la presidenta Michelle Bachelet para responder a la demanda boliviana, que aseguraba desde el 24 de abril del año pasado que Chile tenía la obligación de negociar un acuerdo a través del cual nuestro país cediera acceso al mar. He tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio. Los límites definitivos se firmaron en 1904, dijo la presidenta, y por más de un siglo se han respetado. Las relaciones entre Chile y Bolivia deben basarse en principios y valores permanentes, en el marco de una vecindad pacífica y respetando las fronteras establecidas. La defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales. Estos coinciden plenamente con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados, incluyendo de manera principal la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. El canciller que va viajando a París en estos momentos y que hace unos días dijo que Bolivia tenía un amplio acceso al mar, además de gozar de una potestad aduanera, hoy se reservó los detalles de la impugnación a la jurisdicción de la Corte de la Haya. En este momento del proceso, los argumentos no pueden ser dados a conocer a la opinión pública, son confidenciales. Al momento de hacer el anuncio, dijo la primera mandataria, se encuentran reunidos en París el agente y coagente del caso, el equipo de abogados, y todos ellos junto al canciller Heraldo Muñoz Valenzuela revisarán los detalles finales del documento que se ha venido elaborando para presentarlo a la Corte Internacional de Justicia. Humildemente pido perdón, lo dijo el Papa Francisco frente a 6 víctimas de sacerdotes pederastas. En un encuentro histórico, el sumo pontífice se reunió por primera vez con jóvenes abusados y reconoció frente a ellos que los líderes de la Iglesia no han respondido adecuadamente. Belén Paredes y Natalia López con los detalles. Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. Se los dijo mirándolos a los ojos, porque si bien el Papa ya había pedido perdón por los abusos al interior de la Iglesia, este lunes, por primera vez, se reunió con víctimas de sacerdotes pederastas en un encuentro histórico para la Iglesia Católica y también para Francisco, quien no tuvo pelos en la lengua para hablar de estos actos repudiables, que aseguró son su angustia y dolor. Esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios. Y ellos los sacrificaron. Fueron 6 víctimas, 3 hombres y 3 mujeres de Reino Unido, Alemania e Irlanda, las que esta mañana compartieron con Francisco. Solo 6 de los 100.000 niños que se estima han sido abusados por miembros del clero. Fue esta cifra la que a principios de este año le costó a la Iglesia sentarse en el sillón de los interrogados en Naciones Unidas. El gran talón de Aquiles para la Santa Sede,
que también pidió perdón por quienes prefirieron omitir en vez de denunciar. La Iglesia nunca ha tratado con eficiencia los abusos sexuales, así que creo que este es un gran paso. Así también lo piensa el presidente de la Fundación para la Confianza, que trabaja para prevenir abusos sexuales. Está bien pedir perdón, dice, pero no basta con quedarse en eso. Para que el discurso del Papa no sea solamente una manera de neutralizar a las personas que buscan justicia, sino que realmente sea un discurso efectivo, tiene que traducirse en medidas concretas de prevención. En palabras del portavoz del Vaticano, este encuentro podría ser el primero de varios. El Papa no descarta reunirse con otras víctimas para intentar, en la medida de lo posible, sanar heridas abiertas por la misma Iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El capitán de la selección chilena y para muchos el mejor portero del campeonato del mundo fue presentado hoy en Barcelona. Claudio Bravo llega en su mejor momento al club catalán. Agradecer también a todo el Fútbol Club Barcelona. A mí me llena de orgullo el poder estar acá hoy en día. Portero Bravo es el quinto. Ha tenido poco trabajo Bravo esta tarde. Yo creo que más que nada un fracaso esto por la calidad de los jugadores que traíamos. Si hay una historia hermosa para contar en el fútbol es la de Claudio Bravo. Nadie, ni el más optimista en su natal Biluco, pensaba que su hijo ilustre más destacado llegaría a uno de los clubes más poderosos del planeta. Acá él era el Monín, Monín, por su agilidad en el arco, por colgarse en él. Monín, como todos cuando niño, quería ser delantero, pero sus cualidades eran otras. En Colo-Colo estuvieron a punto de echarlo por tener una mala tarde. El Cóndor Chico tomó vuelo propio con escala en San Sebastián, a Barcelona. Su firma que encarna el sueño de todo un país, poco acostumbrado a tener jugadores en los poderosos, una nación con ansias de éxitos deportivos que se verá reflejada en el pórtico del Barcelona por 4 temporadas. Su día comenzó con la revisión médica correspondiente, una risa un tanto nerviosa, luego algunos exámenes al corazón, le tomaron su peso y todas sus medidas, por último el trote tradicional, todos exámenes que el chileno pasó sin problemas. Bueno, Alexis me ha contado muchas cosas del Fútbol Club Barcelona, la verdad que todo en torno a cosas maravillosas. Lo que más me dijo que era que tenía que disfrutar este momento. Para muchos el número 13 es de mala suerte, pero Claudio Bravo no está para supersticiones. Ese será su número de aquí en adelante, con el que luchará por ser titular con el también recién contratado Marc-André ter Stegen y el canterano Jordi Masip. Pienso que no, pienso que los tres partimos desde cero, con las mismas, a lo mejor, ventajas que pueda tener cada uno. Con este video fue presentado, el Barça quiso resaltar todas sus cualidades que dejó en evidencia en Brasil 2014. Capacidades que llenan en el gusto a referentes del pórtico culé de los últimos años. Que es un portero que tiene personalidad, que tiene carácter, que tiene capacidad competitiva, tiene un buen 1 contra 1. Un portero con grandes reflejos, un portero que a la Real le ha dado grandes tardes de aciertos. Le piden sus guantes y coterráneos de Biluco más encima. Los chilenos infaltables estuvieron apoyando a Bravo todo el día. Sus temporadas en el Barça serán otro incentivo más para que Chile esté unido al cuadro culé. Fichaje de Bravo para el Barça. Yo creo que es una de las mejores contrataciones que ha hecho el Barcelona ahora mismo. Está pintado para el Barcelona. Bueno, pues a mí me parece un gran fichaje. Creo que la nómina que tiene el Barça de porteros es muy completa. Bravo será el titular, por lo menos tiene más experiencia. Un mes
1,85 m de seguridad llega a resguardar la portería del Barcelona. Lo bueno cuesta caro y el precio de Bravo es de 16,3 millones de dólares, el más caro de la historia del fútbol sudamericano y el noveno de todo el mundo. Bravo escribe su propia leyenda, esa que de seguro contará en un futuro que el hijo pródigo de Biluco será el mejor arquero de la historia de este país. Me tiene lleno de vida, lleno de orgullo y con mucho desafío en mente. Y es muy probable que Claudio Bravo arranque como titular en la temporada porque es el arquero con más experiencia dentro del Barcelona. Pero curiosamente es probable que Alexis Sánchez, que lo iba a recibir en el Barcelona, no esté y no sea compañero de Claudio Bravo, porque hoy sonaba Alexis en el Arsenal de Inglaterra, entre otros clubes que quieren tener al delantero chileno. Al igual que como lo hace en la cancha entre gambetas, el futuro de Alexis Sánchez aún no tiene un rumbo del todo conocido. El chileno anticipó su retorno a Barcelona tras el Mundial para conversar en persona con Luis Enrique. El técnico le habría dicho que lo considera un jugador importante en el plantel, pero que ante una oferta tentadora el club no podría retenerlo. Que discurre de ahí de la puerta para adentro, intentamos contarlo cuando ya las cosas son hechos y no cuando son posibles. Alexis es jugador nuestro en este momento. Ahora mismo tenemos 2 chilenos en la plantilla. Si hay alguna otra cosa, pues la comunicaremos. La respuesta terminó por convencer al delantero de escuchar ofrecimientos. Su agente Fernando Felicevich está en plenas negociaciones por su traspaso. Su más probable destino sería la Premier League en Inglaterra. Aseguran que el Liverpool desistió de ficharlo, pues ya tendría un virtual acuerdo con el Arsenal en un costo de transacción cercano a los 55 millones de dólares. Además, la llegada del uruguayo Luis Suárez al Barça es inminente, por lo que las opciones del atacante de ser parte del plantel parecen ser aún más reducidas. El Niño Maravilla se encuentra en su casa de Cataluña esperando la resolución de su fichaje, que no debería pasar de esta semana. Viaje que no agradó del todo en su natal Tocopilla, donde se quedaron con las ganas de felicitar a su ídolo después de su participación en Brasil 2014. Me encuentro mal porque él tenía que haber venido, porque aquí los tocopillanos estaban esperando. A lo mejor algo muy grave tuvo que ser para no venir, porque aquí la gente lo esperaba y al no venir muchos se defraudan con él. Alexis está a un paso de recalar en uno de los clubes grandes de Inglaterra. El Arsenal de Arsène Wenger finalizó la última temporada en el 4º lugar de la Premier y disputará la Champions 2014-2015, un equipo plagado de estrellas donde destacan los nombres de Tomás Rosicky, Santi Cazorla, Mesut Özil, Jack Wilshere y Oliver Giroud, lugar donde la competencia directa por un puesto en delantera del chileno sería contra Lucas Podolski, Alex Chamberlain y Theo Walcott. Otro que también protagoniza el mercado europeo es Arturo Vidal. El volante tiene contrato con la Juventus hasta el año 2017, pero su intención sería probar suerte en un sitio distinto. Bayern Múnich y Real Madrid lo tienen en sus carpetas hace varias temporadas, pero esta vez el gran golpe lo está preparando el Manchester United. A expresa petición de su nuevo técnico Luis van Gaal, el chileno es la gran prioridad para los Diablos Rojos, que estarían dispuestos a realizar una oferta de 86 millones de dólares, más el pase del portugués Nani, es decir, una propuesta cercana a los 105 millones de dólares. La última palabra es del Rey Arturo, así 2 de los jugadores más importantes de la selección chilena podrían coincidir en una de las ligas más importantes del mundo. Sánchez y Vidal con destino Premier, solo el tiempo y las billeteras de los interesados lo dirán. Y es probable que Alexis Sánchez juegue en Inglaterra y pienso que es una liga que le acomoda perfectamente a este gran jugador. Curiosamente, jugar al lado del mejor del mundo, jugar al lado de Messi, no le hizo tan bien a Alexis Sánchez. A propósito de los mejores del mundo, hoy, a los 88 años, partió uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Alfredo Di Stéfano falleció hoy debido a un paro cardiorrespiratorio. El madrilismo está de luto. A los 88 años murió el más grande en la historia del club, el que anotó como profesional 789 goles en 1090 partidos, 307 gritos de gol los dio junto a los merengues que hoy visten de negro en el Santiago Bernabéu.
Un paro cardíaco el sábado a la salida de un restaurante a pasos del estadio que lo vio triunfar lo dejó muy grave. Este lunes falleció. Hoy es un día que nunca pensamos que podría llegar. Alfredo Di Stéfano cambió la historia de este club y también cambió la historia del fútbol. Él ayudó a transformar al Real Madrid y lo convirtió en la institución deportiva más grande del mundo. Di Stéfano terminó con 20 años de sequía transformándolos en la época más gloriosa del Real Madrid. Obtuvo 5 Copas de Europa y 8 Ligas españolas, 2 Balones de Oro, además de ser el único jugador del mundo que posee un Super Balón de Oro que lo recibió en 1989, uno de los 4 jugadores más importantes del mundo según la FIFA. Se le considera así junto a Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano. Quizá la consideración que se tiene en España es que fue el primero de los 4, porque nace en los 50, luego llega Pelé en los 60, Cruyff en los 70, Maradona en los 80, es el primero de los 4 grandes de la historia del fútbol. Pues se ha ido un pedazo de la historia del club, ¿no? Yo creo que ese club que ahora es tan grande, que tiene 10 Copas de Europa, no sería tan grande si no hubiera existido Di Stéfano, que probablemente sea el símbolo más grande en la historia del club y el jugador número 1. La saeta rubia, como la apodaban, debutó como profesional a los 19 años en River Plate, donde consiguió 2 torneos, uno de ellos como el máximo anotador. Desde su país natal, también lloran su partida. Donde quiera que fue, un fenómeno. Y aparte de eso, Alfredo fue sin duda uno de los más grandes jugadores del mundo. Es muy difícil discutir cuál fue el mejor del mundo porque las épocas son distintas, pero sin duda fue uno de ellos. Luego viajó a Colombia, donde con Millonarios resultó campeón en 4 ocasiones. Un multicampeón que nunca disputó una Copa del Mundo. Di Stéfano jugó en las selecciones de Argentina, Colombia y España, antes que la FIFA creara la regla de que un jugador solo puede vestir la camiseta de un país. Lamentable y una gran congoja en todo el país. Es un señor, por suerte, que vivió mucho, vivió bien, hizo lo que le gustaba, brilló en las canchas del mundo y era muy reconocido por sus pares. Yo tengo colegas y gente que aprecio mucho, como Macaya Márquez, que dice que fue más que Maradona. La prensa internacional no demoró en replicar la noticia, un paro cardíaco que duró 18 minutos, que los médicos habían logrado estabilizar durante el domingo, intentos que resultaron en vano para salvar a uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Y que nunca pudo jugar un mundial. Estuvo a punto de jugar en Chile 1962, pero una lesión lo dejó fuera del campeonato del mundo que se organizó en nuestro país. A propósito del mundial, mañana juegan Brasil y Alemania en la primera de las semifinales. Y Brasil está complicado porque no tiene a Neymar, porque no tiene a Thiago Silva. Se anuncia la probable alineación con Dante en el fondo en la defensa y con William reemplazando a Neymar. El estilo Jackson 5 se instaló en la selección brasileña. El retro la lleva, como también la confianza, más aún en 2 que impulsaron este estilo, el defensa Dante y el volante William. Ambos reemplazarán a Thiago Silva y Neymar respectivamente, así quedó en evidencia en la práctica de este lunes en la previa del choque contra Alemania. La última vez que se enfrentaron Brasil y Alemania en una Copa del Mundo fue en la final del año 2002. De aquella fecha a la actualidad, solo 2 personas integran los actuales planteles. En Alemania, Miroslav Klose, mientras que en la selección verde-amarela, el técnico Luis Felipe Scolari. Y Felipao se ve entusiasmado, eufórico y de buen ánimo, aunque consciente de lo difícil que será ahora enfrentar a los germanos sin la máxima estrella de su equipo. Este juego es importante porque nos puede llevar a la final, pero jugamos por el país y también por Neymar. Poco de cada uno de nosotros por Neymar. Al otro lado, Alemania se ve fuerte, candidata, equipo consolidado, pero que no se confía tras la ausencia de Neymar. La selección alemana sabe que Brasil sin Neymar sigue siendo peligrosa. Por algo, son la favorita en este torneo. Lo de la fractura de Neymar es tema en Brasil. Todos hablan, todos analizan. Ver la 10 en la espalda de los niños no solo es un aspecto formal. Ellos toman palco y también opinan.
Quem você acha que vai substituir o Neymar? William. Não, errou o pênalti, errou o pênalti. Y es que se trata del máximo ídolo de niños y jóvenes, por eso remeció tanto su lesión. Ele joga bem, ele marca bastante gol. Era o artilheiro da Copa. Ele corre bastante. Um jogador inteligente. Quem é melhor, Messi ou Neymar? Neymar. Tertulias de niños como si fueran grandes. Las de ellos, los más experimentados, también se dan. De la organización, estadios, hinchas y sobre todo de su selección no puede faltar, son categóricos. Só que eles não estão jogando nada, não é? Não estão jogando nada. Nos clubes deles jogaram o ano passado, esse ano eles não estão jogando. O Maracanaço esse ano vai ser com os argentinos, não vai ser com os uruguaios. Time melhor, na minha opinião, Alemanha. E o que mais me impressionou na Copa realmente foi o goleiro do Chile. El golero de Chile, Claudio Bravo. Afectó más el 62 cuando Pelé estaba lesionado. Não. Que ahora. Não. Lesionado. Não, agora nos sentimos mais. Porque no tienen más estrellas. Sim, não tem mais estrelas. Hulk, Fred, Neymar, mejor que Pelé, Garrincha. Las largas reuniones de grandes y chicos no paran. Contra Alemania no está para hacer locuras quijotanas, ni menos encomendarse a superhéroes por más homónimos que sean con algunos del plantel. Tanto la prensa como los hinchas tuvieron acceso libre a la última práctica de la selección brasileña acá en Teresópolis. Selección verde-amarela que busca meterse en una final de una Copa del Mundo después de 12 años. Este es el informe desde Brasil para 24 horas de Esteban Sánchez y Fabián Morales. Pero será un partido extremadamente difícil para Brasil, no solo por la ausencia de Neymar, es porque enfrente está tal vez el mejor equipo de este campeonato del mundo, Alemania. Sin embargo, lo más noticioso en torno al campeonato del mundo no tiene que ver con la cancha ni con el fútbol, tiene que ver con el escándalo de las entradas revendidas. Y particularmente hoy, todo esto estalló porque fue detenido la persona encargada, el director de la empresa que es la encargada de las entradas y el alojamiento en este campeonato del mundo. Un verdadero escándalo aquí en Brasil. La policía brasileña sigue investigando el caso de la reventa de entradas, donde estarían involucrados algunos colaboradores de la FIFA. Por eso este lunes allanaron el lujoso hotel Copacabana Palace para detener al inglés Ray Whelan, director ejecutivo de Match, empresa que tenía los derechos para vender paquetes del Mundial, hotel más entradas para los turistas y alojamientos oficiales para los medios de comunicación. La selección argentina perdió a Di María en el partido ante Bélgica y casi con seguridad no podrá jugar el resto del Mundial, pero recuperó a Agüero, que recibió la alta médica y podría ingresar desde el primer minuto ante Holanda. Yo hago mucho hincapié en la ilusión porque creo que nos tenemos que aferrar a eso, porque estamos en un lugar donde hace mucho tiempo Argentina no está y lo podemos llevar a un lugar un poquito más arriba. Con Argentina ubicada entre los 4 mejores y con posibilidades de volver a jugar una final, surgen situaciones y pedidos especiales relacionados con la iglesia, como el que le hizo un brasileño al Papa Francisco, reconocido hincha de San Lorenzo y fanático del fútbol. Me quería pedir un favor y me dijo una sola palabra, que decía, neutralidad, porque la copa es nuestra. El lateral izquierdo de la selección chilena y del Santos de Brasil, Eugenio Mena, fue reconocido este lunes como hijo ilustre de la Municipalidad de Viña del Mar por la alcaldesa Virginia Reginato. El futbolista recibió el galardón gracias al desempeño que tuvo en la Copa del Mundo. Es un orgullo para mí ser nombrado hijo ilustre y contento de poder representar ahora a mi ciudad, a la ciudad donde yo siempre me crié. En otra actividad que también se desarrolló en la misma región, el jugador de la Fiorentina, David Pizarro, no escondió sus deseos de volver a la selección pensando en la Copa América. Sería prácticamente lo más lindo poder terminar prácticamente mi carrera con la selección jugando una Copa América, pero eso ya yo voy a poner todo de mi parte este año en la cancha para ver si tengo una posibilidad.
Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica recibieron en su palacio a los integrantes de su selección tras la participación en Brasil 2014. Los Red Devils avanzaron hasta cuartos de final y quedaron eliminados por Argentina tras perder por 1-0. Los jugadores fueron agasajados y recibieron el apoyo de sus hinchas. Mañana se define al primero de los finalistas de este campeonato del mundo. Y van a chocar dos de los equipos más ganadores en la historia de la Copa Mundial, Brasil y Alemania, a partir de las 4:30 de la tarde, por supuesto, por Televisión Nacional de Chile. Así termina el bloque deportivo. Volvemos con ustedes, Amaro, Mónica. Abrazo grande para los dos. Dos leyendas que chocan ahí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Buenas noches. Chao, chao, gracias. Muy bien, y vamos entonces ahora de inmediato a 24horas.cl. Allí está Sebastián Marchán, que nos cuenta de lo más visto del día en la web. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amaro? ¿Cómo estás? Así es, lo más visto de nuestro portal 24horas.cl tiene que ver con nuestro especial 24 horas te sirve, y es la postulación para el subsidio para la clase media, porque ya se abrió este proceso y ustedes lo pueden, por supuesto, realizar en nuestro portal, porque este proceso está abierto hasta el 25 de este mes. En nuestro portal pueden ver cuáles son los requisitos para este beneficio que permite mejorar la vivienda que ya se tiene o adquirir una nueva. Además, pueden postular ahora a este beneficio en nuestro portal 24horas.cl. Cambiamos de tema porque lo otro más visto en nuestro portal 24 horas es el gol imposible que realiza Jorge el Mago Valdivia, que vemos ahí en imágenes. Esto lo realizó en un entrenamiento del Palmeiras. Todo partió como una morada en que el mediocampista muestra todo su talento con el balón y, por supuesto, este gol y también un recuerdo para los hinchas de Universidad de Chile, algo que también hizo Marcelo Salas. Pueden encontrarlo en nuestro portal 24horas.cl, Amaro. Ahí hay un poco de virtuosismo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bueno, podríamos ver uno de esos para en alguno de nuestros partidos para el Mundial. En fin. Bueno, hoy, después de Vuelve Temprano, tenemos un nuevo capítulo que no se puede perder. De esto no tiene nombre. Esta noche, ¿sabía usted que en nuestro país algunas empresas pagan menos patente comercial que un lustrabotas? Así es, y expertos justamente intentan descifrar las fórmulas que utilizan las grandes empresas para pagar el mínimo. Un problema que necesita evidentemente solución y urgente, ya que el pago de estas patentes va en beneficio directo de los habitantes de una comuna. Las cifras realmente lo van a sorprender, así que ya lo sabe, hoy después de Vuelve Temprano, un nuevo capítulo de Esto no tiene nombre. Y como siempre, a nombre de todo el equipo de prensa y especialmente dándole la bienvenida, ¿verdad?, a Mónica, que está de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, que descanse. Presentado 24 horas Central.